La economía rusa es una economía de gran envergadura, muy sofisticada y con una gran diversidad que solía mantener un volumen considerable de comercio con Europa. Pero en el transcurso de los acontecimientos que han tenido lugar durante los últimos 14 años, desde el golpe de Estado que fue respaldado por Estados Unidos en Ucrania, se ha visto cada vez más y más desconectada de sus mercados que son absolutamente normales con Europa. Por normal me refiero a un hecho económico fundamental, que es que los países comercian con sus vecinos. Es geografía. Incluso tenemos un término para ello. Lo llamamos la teoría de la gravedad en el ámbito del comercio. Gravedad porque la fuerza de gravedad opera de manera inversamente proporcional a la distancia entre los dos objetos, al cuadrado de la distancia técnicamente. Y eso significa que de forma similar con el comercio se comercia más con los vecinos y a medida que se alejan más y más se comercia menos. Pero lo que ha sucedido es una división artificial que Europa y los Estados Unidos impusieron con un costo sumamente elevado para Europa. Pero Rusia posee una economía intrínsecamente sofisticada y notablemente flexible. Así que cuando el mercado europeo decidió aislarse de Rusia, causándose un perjuicio considerable a sí mismo, Rusia rápidamente reorientó sus relaciones comerciales hacia China, hacia la India y hacia el sudeste asiático, hacia Asia Central, hacia el continente africano y hacia muchos otros lugares y mercados en el mundo. Y es por eso que el presidente Putin tiene amigos por todo el mundo, contrariamente a lo que alguna vez se afirmó en los medios de comunicación estadounidenses que Rusia está aislada. No. Europa se aisló de Rusia y ahora estamos presenciando una desindustrialización en Alemania porque la conexión y el comercio con Rusia eran absolutamente vitales para la competitividad internacional de Alemania por muchísimos motivos. Y no menos importante fue el gas natural de bajo costo que provenía de Rusia, el cual impulsaba gran parte de la industria pesada alemana, pero fue la propia Alemania la que decidió desconectarse. Por cierto, Estados Unidos, un actor muy cínico en todo esto, que está mucho más interesado en la dominación estadounidense que en el bienestar de su propio pueblo, dicho sea de paso. Así que sacrifica el bienestar de los americanos para intentar sacar provecho de otras naciones. Los Estados Unidos nunca quisieron que Europa y Rusia establecieran relaciones comerciales naturales. Así que cuando se propuso por primera vez el gasoducto, los diversos gasoductos Nord Stream, Estados Unidos se mostró en contra de eso. ¿Por qué? Bueno, la mentalidad típica de Estados Unidos, que fortalecería los lazos entre Europa y Rusia y que de alguna manera debilitaría nuestra posición en todo esto. Y por eso Estados Unidos hizo campaña durante años para que la relación ruso-europea se rompiera. Ahora Europa está muy mal gobernada. Su dirección es sumamente deficiente. Está dirigido por políticos que a lo largo de muchísimas décadas fueron cultivados por la CIA y fueron criados, formados y promovidos en esencia porque siempre acataron la línea impuesta por Estados Unidos. Y así se hicieron mucho daño en Europa al decir, sí, seguiremos el dictado de Estados Unidos de cortar relaciones con Rusia. Ahora, lo que es muy interesante y extraño, debo decir y honestamente, George, no conozco a nadie que realmente tenga una explicación para esto. Ahora que Trump está realmente ofreciendo una verdadera vía de escape a este conflicto, porque lo que Trump quiere es hacer negocios. Campos de golf, por ejemplo, minerales, activos estratégicos, recursos naturales y todo lo que eso implica. Es Europa la que está diciendo no, 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 jamás aceptaremos eso. Estamos permanentemente divididos de Rusia. Y esto es completamente absurdo y la economía europea no solo está estancada, sino que está en un declive total ahora mismo, autoimpuesto, muy extraño. Así que sí, si tú y yo hubiéramos sido una mosca en la pared ayer en el 10 de Downing Street, cuando el presidente Zelensky se reunió con el primer ministro Starmer, el presidente Macron y el canciller Merz, es decir, ¿qué habríamos oído? ¿Qué pueden darle? No pueden subir los impuestos, no pueden pedir dinero prestado y Bélgica no les permitirá robar las cuentas bancarias rusas. ¿Qué van a hacer por él? Empecemos primero con la situación de Merz, Macron y Starmer.
Acabo de revisar las últimas cifras de aprobación publicadas. Merz está en un 29%. Starmer creo que estaba en un 23%. Macron un 12%. Quiero decir, sí, es un error de redondeo a cero, por cierto. Así que estos son tres políticos fracasados que se la pasan reuniéndose con Zelensky. Increíble. Los tres tienen una crisis económica interna que se niegan a atender por su belicismo. Y los tres están proclamando todo tipo de objetivos que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de lograr. Ahora, su última jugada es que, dado que no tienen el dinero y tampoco tienen las armas, van a confiscar o a robar los activos financieros de Rusia, los cuales estaban en una cuenta en una institución con sede en Bélgica llamada Euroclear. Y tomarán ese dinero y lo usarán para comprar armas de Estados Unidos para que los ucranianos sigan muriendo durante el próximo año o dos hasta que Rusia aplaste todo esto. Este es su supuesto plan. Está mal en todos los sentidos. Pero yo diría lo siguiente, si el presidente Trump simplemente actúa ahora mismo y dice, miren, esto es una locura total, está mal en todos los aspectos posibles, es completamente ilegal, es totalmente irracional en el sentido de que no puede funcionar de ninguna manera. Ucrania no hará más que morir y perderá aún más territorio y también vidas en este proceso. Por lo tanto, Estados Unidos no venderá armas bajo ninguna circunstancia. Aunque el dinero esté disponible, nosotros no seremos parte de la continuación de esta guerra. Entonces, la guerra termina, punto. Así que si Donald Trump cumple con la lógica de la situación, no importará en absoluto lo que Macron, Merz, Starmer y Zelensky digan en el número 10 de Downing Street. Simplemente no importará en lo más mínimo. Lo que ha pasado en el pasado, sin embargo, es que debido a la presión de Lindsey Graham y Richard Blumenthal y otros senadores comprados por los contratistas militares, Trump a su manera ha dicho, de acuerdo, no voy a meter dinero estadounidense, pero si alguien quiere comprar, siempre estoy listo para vender armamento. Pero eso en sí mismo es muy destructivo y peligroso en realidad. Ni siquiera funciona porque la mayoría de estos sistemas de armas, los más importantes, o bien Estados Unidos ya no tiene las reservas o requeriría una participación activa y real de Estados Unidos en la selección de objetivos y en el uso y el mantenimiento de estas armas. Estados Unidos debería decir, esta guerra desde el punto de vista de EU está llegando a su fin. Eso significa que tiene que terminar incluso desde el punto de vista europeo y ucraniano. Y podría haber condiciones normales sobre la mesa que reflejen las realidades en el campo de batalla, sí, pero eso es lo que realmente sucede en las guerras, que los resultados que se obtienen en el campo de batalla realmente importan. Pero el punto central de toda esta cuestión debería ser, y lo ha sido desde el primer momento, que la OTAN no se expandirá hacia Ucrania. Y punto final, que Ucrania será un estado neutral y que por su parte Europa tendrá su propia seguridad porque habrá una Ucrania que sea neutral y ninguna de las grandes potencias estará directamente en las fronteras de la otra. Eso sería muy deseable. Te alegrará saber que hace aproximadamente 2 horas, o de hecho menos, el Guardian de Londres publicó lo siguiente. Donald Trump ha insinuado que podría dejar de apoyar a Ucrania mientras reiteraba las recientes críticas de su administración a Europa, calificándola de débil y en decadencia y afirmando que se estaba destruyendo a sí misma por la inmigración. No quiero entrar en el tema de la inmigración. Sí, en ese aspecto, pero el hecho de que él expresara públicamente estas duras críticas hacia el continente europeo y que los Estados Unidos quizás se alejasen de Ucrania, eso es probablemente lo más beneficioso que él pudo haber realizado. Es lo mejor para Ucrania en primer lugar, y esto es contrario a lo que uno podría pensar, ¿sabes? De una manera un tanto superficial, salvaría vidas ucranianas,
por cierto, en la primavera de 2022, después de que yo había dicho que la guerra podría haberse evitado por completo si hubiéramos sido claros sobre la OTAN y la neutralidad. Pero en la primavera de 2022 yo dije que detengan los combates que hagan la paz sobre la base de lo que ya estaba casi acordado antes de que los Estados Unidos lo bloquearan en un acuerdo entre Ucrania y Rusia mediado por el gobierno de Turquía en Estambul. Si haces eso, lograrás salvar una gran cantidad de vidas. La evidencia es que, aunque no disponemos de un recuento exacto, probablemente 2 millones de ucranianos desde aquel entonces han sido asesinados o han resultado gravemente heridos. Y cuando dije eso, por supuesto, muchísimas personas en los medios de comunicación masiva se levantaron y dijeron, Sachs es anti-Ucrania. Saben, salvar 2 millones de vidas no es anti-Ucrania, es pro-Ucrania. Mantener esta guerra no es pro-Ucrania, es anti-Ucrania. Los europeos son absolutamente extraños al pensar que están ayudando al pueblo ucraniano. Y Zelensky, para ser absolutamente claros, no representa en absoluto al pueblo ucraniano. Él gobierna por ley marcial sobre un régimen corrupto. No ha habido elecciones. Y por lo que podemos saber, lo cual hay que admitir es bastante difícil de determinar, según Gallup y otras encuestas de opinión, la abrumadora mayoría del pueblo ucraniano quiere una paz negociada. Así que lo que Europa está haciendo no es pro-ucraniano. Cuando salió de 10 Downing Street acompañado por el presidente de Francia, la canciller de Alemania y por supuesto el primer ministro de Gran Bretaña, anunció que no cedería el territorio que ahora está liberado por el ejército ruso. Ha perdido la cabeza, ¿no? A menos que este tipo de declaración tan extraña se haga para fines políticos internos. Sí. Mira, sabes, hay otras cosas que podríamos estar haciendo. No estoy al tanto en absoluto de estas discusiones. Aunque Ucrania no ceda el territorio, puede, y por cierto, si Trump se mantiene firme, la guerra va a terminar, punto. Pero Ucrania podría reconocer que será neutral, que la OTAN no se expandirá. Podría decir lo siguiente: este territorio nosotros lo considerábamos nuestro, pero no emplearemos la fuerza de ninguna manera. Así que se convierte en un punto de facto, no un punto de jure o legal. Mientras que creo que Estados Unidos puede ir más allá y decir, reconocemos esto, no vamos a hacer más. Pero el punto es que lo que no tenemos de ninguno de estos líderes europeos o de Zelensky es una sola frase constructiva, ni una sobre cómo detener realmente la lucha. Sí, ajá. Es pura tontería. Así que si tienen alternativas, si tienen formas técnicas de decir, no los cedemos, pero entendemos que los combates están cesando, pues bien, pongan algo sobre la mesa. Pero en lugar de eso, lo que escuchamos de Zelensky es, exigimos nuestro derecho a unirnos a la OTAN. Si los europeos continúan por esa senda, créanme, la OTAN desaparecerá por completo, porque los Estados Unidos no van a ser parte de un acuerdo así. El pueblo estadounidense no desea la postura europea, que es una hostilidad completa y continuada hacia Rusia, porque eso beneficiaría los intereses de Estados Unidos. Así que si los europeos son tan belicistas, lo que terminarán haciendo es destruir la OTAN por completo, porque los estadounidenses dirán, ¿pero qué es esto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué ni siquiera se trata de quién va a pagar el costo, sino por qué habríamos de involucrarnos en una guerra con una Europa belicista que no es capaz de hacer las paces con su propio vecino? Así que, a menos que Europa demuestre que es posible sentarse a negociar y tener una diplomacia genuina con Rusia, no con Zelensky, sino con Rusia, van a destruir la OTAN, van a aniquilar incluso los últimos vestigios del interés estadounidense en defender una región que no desea la paz. Así que los europeos tienen que demostrar que poseen algún interés en la paz. No lo están demostrando ahora mismo. No lo hacen, no lo muestran. Y claro, está esa...
Chris, tenemos esa declaración del presidente Putin en la que él dice, no tenemos nada contra Europa, pero si ellos quieren, ya no lo tenemos. Él hizo esa declaración, creo que la has visto. Sí, él comentó que dice, si nos van a atacar, la guerra va a terminar muy rápidamente. Ni se les ocurra pensarlo. No, él dijo, como he dicho un sinfín de veces, no sé si dijo 1000 veces o algo así, no vamos a atacar Europa, pero si nos declaran la guerra, los combatiremos. Y entonces todos los europeos dijeron, ven qué belicistas son, exactamente lo opuesto al sentimiento de la declaración. Y ¿Le sorprendió que se sentara por 5 horas con los 2 agentes inmobiliarios favoritos de Trump en lugar de diplomáticos de alto nivel como Lavrov y su equipo y Rubio y su equipo? No, porque creo que el presidente Putin es muy pragmático y él está buscando una forma de parar la lucha. Nadie quiere que la lucha siga. Rusia no quiere que la lucha siga. Toda persona sensata desearía que esta lucha se detuviera, pero lo que Rusia está diciendo es continuaremos por nuestros objetivos a menos que haya un resultado negociado. Así que no me sorprende porque el presidente Trump envió a estos dos como sus emisarios y enviados especiales. Y de acuerdo, hablen con ellos. Y fueron varias horas de intensas discusiones, así que claramente repasaron punto por punto sobre muchísimos asuntos muy diversos. Pero lo que a mí me asombra de verdad, ¿sabes? Lo que sigo pensando es, lo sé, lo siento. Para los que nos escuchan, me repito, los europeos no han enviado a nadie. Solo se quejan diciendo, tienen que incluirnos en las negociaciones. Entonces, ¿por qué no cogen un teléfono de verdad o hacen una llamada por Zoom o toman un vuelo o invitan a su homólogo a una discusión? No sería muy difícil. Profesor Sachs, muchísimas gracias. Me encanta y a todos nos fascina cuando se apasiona tanto por estas cosas. No tiene por qué disculparse por repetirse. Usted es un gran maestro y todos aprendemos muchísimo de usted. Muchísimas gracias por haberse adaptado a mi horario hoy. Esperamos poder verlo de nuevo muy pronto. Hasta la próxima. Bien, mucha suerte, gracias.